Mi charla se llama ¿Por qué las emociones? Y le pusimos ese nombre porque cuando nosotros planificamos, cuando nos juntamos con todo el equipo a pensar de qué tema se va a tratar el simposio el próximo año, porque lo estamos haciendo temático después del primero, que efectivamente fue bastante más general, nos hicimos esa pregunta de qué queremos hablar y llegamos todos de manera inequívoca a este tema. Y dijimos, bueno, ¿y por qué tendríamos que hablar de las emociones? ¿Qué podemos decir desde este lugar, desde donde nosotros estamos, con esta idea, ¿cierto?, de tratar de llevar la evidencia al aula? ¿Qué podríamos decir de las emociones? Nos pareció que efectivamente era evidente que teníamos que hablar de este tema, ¿cierto? Porque el tema se había instalado mucho más allá de lo que tal vez hubiéramos querido, ¿no? Apareció la pandemia y la pandemia nos mostró un par de cosas muy importantes. Primero, relevó la importancia del conocimiento y en específico el conocimiento científico, y por otro lado nos mostró varias crisis, crisis de conectividad, crisis social, etcétera, pero también nos mostró la crisis de la salud mental en Chile, que además se acentuó a propósito de lo que estaba ocurriendo con la pandemia. Y no solo se ha ido acentuando, este problema va probablemente en escalada y falta tiempo, ¿cierto?, para que podamos ir recuperándonos. Estos son noticias relativamente recientes, un estudio de la Universidad de Chile que da cuenta de la salud mental en escolares y preescolares, donde la mayoría de ellos se declara triste, sin ganas, incluso para actividades que les gustan o que les generan. Y bueno, qué decir, ¿cierto?, de la experiencia en toda esta situación de profesores y profesoras, donde hace poquito, cuando celebramos el Día del Profesor, apareció esta encuesta donde el 92% de los profesores decía que la pandemia dañó su salud mental, y el 56% que lo está pasando mal, digamos, con los nuevos formatos en que nos ha tocado trabajar. Entonces, evidentemente nos preocupa el tema, dijimos, tenemos que hablar de este tema, pero queremos hablar nosotros desde un espacio donde podamos hacer un poco un alto, primero salir de la esfera del eslogan, que si bien hay eslogan que son fantásticos y que suenan maravillosos, no necesariamente dan cuenta de la complejidad del fenómeno, y nosotros nos gustaría profundizar un poquito más, y también nos gustaría hacer un alto a esta idea que anda por ahí también a propósito de la pandemia, de que el estado emocional depende casi 100% de uno, ¿no? Esta idea de que, pero ¿por qué no te sientes bien? Siéntete bien. O esta idea de que las personas que tal vez tienen están cruzando una depresión o algo así, debieran poner fuerza de voluntad para salir adelante, y ideas que nos parecen súper complejas, primero porque son erróneas, y segundo porque de alguna manera nos llaman a hacernos cargo de forma individual de cuestiones de las cuales deberíamos hacernos cargo de forma colectiva, porque la salud mental no pasa solo por las ganas o por los esfuerzos individuales, también tiene que ver con nuestro contexto, con cómo estamos, ¿cierto?, en el contexto en el que vivimos, la relación que tenemos con los otros, cómo también el Estado se hace cargo de nuestra salud mental. Entonces, claramente, y sobre todo para los que estamos en educación, nos parece que tenemos que mirar desde esa perspectiva, ¿cierto? Y ese es el llamado que queremos entonces hacer. Entonces, lo que yo voy a hacer para prepararlos para las charlas que ya vienen es hacer un poquito un recorrido de cómo se han estudiado las emociones en el ámbito de la neurociencia cognitiva. Y por supuesto también siempre hacemos un par de advertencias cuando hacemos estos encuentros que tienen más vínculo con neurociencia. Nosotros trabajamos en las líneas de neurociencia y educación, porque tenemos que entender que este fenómeno que yo describí antes, de este modelo como muy individual del abordaje de las emociones, por supuesto que detrás de eso hay una gran industria que lucra, digamos, con venderte, ¿cierto?, la felicidad, y decirte que tu cerebro, que todo depende de tu cerebro, ¿no? Y lo mismo nos han hecho creer un poco con educación, y ya sabemos el daño que ha causado los neuromitos y las ideas falsas, ¿cierto?, en el aula, y que nos parece que es importante hacer esas advertencias, porque si bien estamos en un simposio de neurociencia y educación, sabemos que la neurociencia persigue objetivos distintos de la educación, que tenemos un margen pequeño de convergencia, y ese es el margen que vamos a aprovechar ahora, pero que no queremos prestarnos para malas interpretaciones, y que posteriormente creamos
creemos que hay ciertas cosas que efectivamente estamos prescribiendo, porque no es así, la neurociencia no es prescriptiva, y este recorrido más bien tiene que ver con nuestro afán y nuestras ganas, ¿cierto?, de incrementar el conocimiento, pero no necesariamente van a ser cosas que podamos llevar directamente al aula. Dicho eso, partimos entonces con las emociones. Uno mira a las personas, ¿cierto? Y tenemos esa capacidad maravillosa, los seres humanos, y no solo los seres humanos, de poder ver a través del rostro de los otros cómo se sienten. Por ahí algunas investigaciones dicen que todas las emociones se expresan a través de cambios motores, y estas respuestas, digamos, que pueden ser viscerales o somáticas, incluyen cierto movimiento de los músculos faciales. Y parece que la primera aproximación que hicimos respecto de las emociones tiene que ver con eso. Nos interesó entender qué estaba pasando con el rostro que expresaba distintos emocionales y a qué se debía esa capacidad humana, ¿cierto?, que teníamos de precisamente mostrar a través de nuestro rostro cómo nos estábamos sintiendo. Lo que pasó entonces, acá, lo que pasó entonces es que con esta idea de que todas las emociones se expresan, sobre todo a través de los movimientos musculofaciales, es que apareció un señor, Duchenne, que tiene la fortuna, digamos, de que se conoce a nuestra sonrisa auténtica, esa sonrisa que es de cuando uno se ríe legítimamente, como la sonrisa de Duchenne, porque este señor hizo pruebas con este caballero que aparece ahí en las fotos. Fue todo un innovador, porque no solo hizo pruebas electrofisiológicas con este caballero, era un neurólogo y electrofisiólogo, sino también las documentó a través de la fotografía, que era otro invento muy reciente. Este trabajo él lo desarrolló en el año 1965. Y lo que hizo es que trató de encontrar cuáles eran los músculos que producían, ¿cierto?, nuestras distintas expresiones faciales, logrando establecer la diferencia entre esto que llamamos la risa auténtica y la risa que es forzada, que no es auténtica, llegando posteriormente a la conclusión de que una de ellas efectivamente pasa por la vía motora, que se llama la vía piramidal, y de alguna manera tiene que ver con nuestros movimientos voluntarios y la risa que no es real, versus la sonrisa de Duchenne, que es la sonrisa auténtica, que es la que pasa por vías que llegan a áreas subcorticales como ganglios basales, amígdala, etcétera, que tiene que ver, que se conecta con nuestras áreas que dan cuenta de las emociones y que permite que movamos el globo ocular y este músculo de acá que se llama cigomático, de una manera que no logramos moverla cuando queremos hacer motoramente, ¿cierto?, esa respuesta. Y esto abrió, digamos, el camino por tratar de llegar al entendimiento de las emociones. En el año 1872 Darwin tomó las imágenes que había fotografiado Duchenne y las puso en un libro que tengo acá, el torpeo. El libro se llamaba La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Y ahí tenemos la sonrisa de Duchenne, que él dice que esas son las características de la sonrisa auténtica. Y puso todas estas imágenes como dibujos, ¿cierto? Porque Darwin exploraba las razones, digamos, evolutivas de por qué los seres humanos y los animales expresábamos ciertas emociones. Y yo dejé esta acá, que es la que ellos calificaron como cara de terror, así le pusieron en el libro, de 1872, y yo puse acá el miedo, porque es el miedo, la emoción de miedo, es la que más se ha explorado y la que más nos ha permitido entender el correlato de las emociones en términos neurobiológicos. Y vamos a mirar algunas de esas investigaciones que son finalmente clásicas y son las que abrieron este campo de investigación hacia la neurociencia, tanto cognitiva, ¿cierto?, como luego la psicología cognitiva. Hay una anécdota, ¿cierto? Estas eran épocas donde no había no había lo que conocemos ahora como principios éticos o bioéticos en el uso de modelos animales, y estaban estos investigadores, Krubel y Bucy, que los tienen que haber escuchado porque hay un síndrome que le debe su nombre, ¿cierto? En el año 1937, ellos estaban probando los efectos de la mescalina,
o también lo pueden conocer como el peyote, ¿cierto? Que tiene efectos alucinógenos en ellos mismos y querían saber, digamos, en qué áreas efectivamente actuaban, y para eso comenzaron a darle mescalina a unos monitos, ¿cierto? Que tenían ellos y que habían recogido de estado salvaje, estos monos recios que se llaman. Y había una monita en particular súper agresiva, y lo que ellos hicieron fue hacer distintas lobotomías, es decir, distintas cirugías en distintas áreas del cerebro, y terminaron quitándole a esta mona, ¿cierto? Lóbulo temporal, y el lóbulo temporal, ahí yo puse una gráfica, ustedes pueden ver que tiene un área superior, medial, inferior, y en él se encuentra la amígdala y el hipocampo. Y se dieron cuenta que la actitud agresiva de esta hembra cambiaba muchísimo a partir de esa cirugía que le habían hecho. Entonces luego se quisieron concentrar, de alguna manera pareció que lo que estaban queriendo indagar, que cuáles eran los efectos alucinógenos de la mescalina, les derivó en un hallazgo que no esperaban, y empezaron a investigar esa línea, ¿cierto? Y se fueron a ver por qué la conducta agresiva había cambiado, ¿cierto? Entonces, después empezaron a mirar estas áreas dentro del lóbulo temporal, cuáles eran las áreas que eventualmente podrían estar dando cuenta de esa conducta agresiva de esta hembra, e hicieron una serie de cirugías en otros animales, y finalmente llegaron a la amígdala y la usaron, digamos, como foco de su atención. Entonces lo que hicieron para poder constatar si finalmente era la amígdala la que estaba respondiendo a estas conductas, a regular el comportamiento agresivo del mono rhesus, es que hicieron una disección en el quiasma óptico que permitió que los monos conservaran, ¿cierto?, los dos ojos, pero que la señal visual se cortara hacia un hemisferio y no hacia el otro. Entonces tenían la posibilidad de observar lo que estaba pasando con la visión en un hemisferio con el área, con la amígdala dañada, y en otro con la amígdala funcionando. De esa manera lo que hacían era que tapaban el ojo que conectaba con la amígdala dañada, y podían ver efectivamente qué es lo que pasaba. Y cuando tapaban el ojo que conectaba con la amígdala dañada, es decir, que no estaba funcionando, ¿cierto? Lo que veían era efectivamente que estas conductas agresivas no se quitaban, y que las cosas que habitualmente alteraban a estos monos, que como dije antes, los habían traído a estado salvaje, les alteraba, por ejemplo, la presencia humana, no ocurría cuando estaban con este ojo que conectaba con la amígdala dañada, estaba tapado. Y sin embargo, al revés, cuando descubrían el ojo bueno, digamos, el ojo que conectaba con el área que todavía estaba funcionando, volvían todas estas actitudes normales, ¿cierto?, de defensa, agresión de estos animalitos. También lo probaron con otros estímulos, qué sé yo. Entonces ahí aparece, digamos, la amígdala como un foco del estudio de las emociones. Además se dieron cuenta que cuando tenían el ojo que conectaba con la amígdala dañada y al descubierto, y tocaban a los animales, volvían a aparecer las actitudes agresivas, es decir, que no tenían que ver con otros estímulos, sino que era esta vía de ver, ¿cierto?, conectada con la amígdala directamente, y por lo tanto se abría todo un mundo de investigación. Después de que ya sabíamos, ¿cierto?, que era la amígdala el lugar donde había que ir a mirar, se hizo una serie de otros experimentos relacionados con el miedo. El miedo se estudia en particular porque una de las respuestas más conservadas y más comunes entre no solo los seres humanos, también los animales, ¿cierto? Tenemos respuestas estereotipadas a ellas y todos reaccionamos más o menos de la misma manera. Entonces se estudia el miedo para el estudio de las emociones. Y acá tenemos otros estudios que son fundantes, ¿cierto?, de Deluxe del año 1994, donde enseñan a tener miedo, digamos, ven qué pasa cuando se enseña a una ratita, en este caso, a tener miedo. Ustedes lo que pueden ver en la primera cajita es una ratita que escucha un sonido, e inmediatamente después del sonido le dan un shock eléctrico en las patitas, y luego entonces cuando la ratita vuelve a escuchar el sonido, aunque se hace varias veces cierto entrenamiento, aunque no venga el choque eléctrico, ella se asusta, y lo que ven abajo en los gráficos, en el eje Y, lo que se está viendo es que ellos midieron la presión sanguínea junto con la respuesta corporal al miedo, que es el freezing, quedarse paralizado, cuánto tiempo estas ratitas se quedaban paralizadas. Lo que estamos viendo en el eje abajo
en el eje X es el tiempo. Entonces lo que pueden ver ustedes en la primera cajita está tanto la presión como la actitud, ¿cierto?, de la ratita normal. En la segunda, cuando escucha el sonido y recibe el shock, esto aumenta mucho, y en la tercera, cuando no está, escucha el sonido, pero no recibe la injuria, digamos, ¿cierto? De todas maneras anticipa lo que puede venir, y por lo tanto aumenta su presión sanguínea y aumenta su actitud de miedo, que se llama freezing, y de ahí se empezó a conectar la emoción o esta estimulación de la amígdala con el aprendizaje, es decir, con que éramos capaces de aprender a partir de estas experiencias de miedo que activaban muy fuertemente a la amígdala. Pero no, los investigadores hicieron esta pregunta: bueno, estamos viendo que en el mono está pasando tal cosa, estamos viendo que en la rata está pasando tal cosa, ¿qué está pasando con los seres humanos y la amígdala? El problema, ¿cierto?, es que a los seres humanos no podemos ir y abrirles el cerebro y ver y sacarle amígdala y ver lo que está pasando, pero la naturaleza a veces ofrece la posibilidad de estudiar a personas que tienen características únicas, son pacientes únicos y casos de estudio, como fue el caso de la paciente SM, que no es igual al HM. Ustedes tal vez han escuchado al HM, que es el paciente al que le quitaron por una cirugía el hipocampo. Está una mujer blanca estadounidense que actualmente tiene alrededor de 50 años, está viva, y que desde el año 1995, hace varios años atrás, ¿no? Por razones que la llevaron a una institución mental, porque era una persona muy temeraria, que siempre estaba en situaciones de riesgo, se dieron cuenta, era parte ella de un grupo de pacientes, se dieron cuenta que ella tenía un síndrome, yo lo puse ahí, el síndrome de Ullvar-Benck, que no alcanzo a leer bien, pero ahí ustedes lo pueden ver, y este síndrome hacía que la amígdala se calcificara, y por lo tanto ella no tenía amígdala, o sea, su amígdala no respondía, lo que permitió estudiar en un ser humano la ausencia de la amígdala. Y lo que ustedes están viendo en la imagen superior izquierda es una tomografía de su cerebro, donde se puede ver que efectivamente la amígdala prácticamente está inexistente, ahí está marcadita en rojo, y lo que están viendo en el gráfico de abajo, en el que está más hacia la izquierda, es el gráfico donde todos los pacientes control reaccionaban a distintas imágenes que referenciaban distintas emociones, entre ellas la emoción de miedo en el rostro, y estamos viendo al lado el otro gráfico donde se ve en naranjo más grueso la reacción de la paciente SM, que reaccionaba al resto de los rostros, pero al de miedo no tenía ninguna reacción, ¿ya? Entonces esto de alguna manera hizo pensar que lo que estaba pasando con esta señora era que efectivamente lo que ella no sentía era miedo, pero que por ahí el resto de las emociones sí podían estar sintiéndose. Y como esta persona estaba viva y todavía estaba joven en esa época, la pudieron estudiar por varios años más. Ahí en las referencias yo pongo todas las citas de los distintos años en que esta señora se le sometió, ¿cierto?, a distintos estudios. Y ahí están las imágenes de uno de los papers, del paper del año 2011, del grupo de Damasio, que es un neurocientífico muy famoso en el ámbito de las emociones. Y ahí están las imágenes donde a ella la llevaban y la sometían a distintas situaciones que efectivamente dan miedo. Y a ella no le provocaba absolutamente nada de miedo, al contrario, le producía una suerte de excitación, algo así como ir a Fantasilandia. No solo tenía ausencia de miedo, sino que además tenía actitudes súper temerarias en situaciones realmente los seres humanos más bien nos asustan. Y lo midieron con serpiente, y la midieron con araña, y la midieron con una casa embrujada como tipo Mansión Siniestra, le hicieron ver pedazos de películas como La Bruja Blair, etcétera, y nada, si no le pasaba absolutamente nada. Y luego ahí están los gráficos, eh, le hicieron controlar como con un clic durante varios meses, harto tiempo, cuáles eran las emociones que ella iba sintiendo, y se comparaba, digamos, con otras emociones, y ella en verdad, cuando se trataba de miedo, nada, pero cuando se trataba de otras emociones, que lo pueden ver en el gráfico más a la derecha, esta paciente reportaba otras sensaciones también del tipo emocional. Entonces lo que declaraban, lo que decía Damasio en ese
paper, súper interesante mirar estos estudios, es que efectivamente no pareciera que la conexión directa de la amígdala es fundamentalmente con el miedo, pero que hay otras conexiones que finalmente nos llevan a otras, a otros espacios, ¿cierto?, emocionales. Y en el libro que luego hizo Damasio a propósito de todos estos descubrimientos, que se llama El error de Descartes, que es muy recomendable también, él trata de explicar, digamos, qué son las emociones y cuál es la diferencia, ¿cierto?, en esto, en estas emociones que se nos gatillan en términos neurobiológicos a partir de la amígdala de las otras. Y lo explica a través de una cita de William James que dice, él describe ahí, ustedes la pueden leer, que era un escritor, un filósofo de la época más o menos de Shakespeare, que decía que para él era muy distinto lo que le pasaba con el miedo que sentía el cuerpo reaccionar, de lo que le pasaba con otras emociones, como por ejemplo la rabia, donde podía estar perfectamente tranquilo, con una cara perfecta, y estar sintiendo una enorme ganas de vengarse por dentro, qué sé yo. Y para Antonio Damasio, esa frase describe lo que él llamó después la diferencia entre dos grandes grupos de emociones, las emociones primarias y las emociones secundarias. Entendiendo a las emociones primarias, acá están graficadas un esquema del mismo libro, donde este recuadro negro sería como el encéfalo, y acá abajo el tronco cerebral, lo mismo acá, donde las emociones primarias lo que están gatillando son respuestas autónomas, ¿cierto? Desde la amígdala pasamos al hipotálamo y gatillamos una serie de respuestas endocrinas que activan, por ejemplo, el HPA cuando tenemos miedo, etcétera, versus las emociones secundarias que él le llamó sentimientos y que de alguna forma están moderadas por las áreas corticales que tienen que ver en el fondo con nuestra capacidad de regular, de tener control sobre las emociones. Y lo describe en esta frase que me gustó mucho, que dice que finalmente estas emociones secundarias serían sentimientos y son la posibilidad son las experiencias mentales de los estados corporales. En el fondo es como la interpretación y la regulación que nosotros hacemos de lo que le está pasando a nuestro cuerpo. Ahora, hay un libro que me encanta mucho, también se los quiero recomendar, que es de Ignacio Crespo, un divulgador científico, que se llama Una selva de sinapsis, y dice algo muy cierto al respecto, me parece una muy buena conclusión, que efectivamente es una ficción, es un error pensar que podemos separar la razón de la emoción, de que podrían correr por carriles separados. Es más, dice, más bien la mayoría de nuestras decisiones pasan por cuestiones emocionales. Si todo fuera la razón, estaríamos 3 horas tratando de decidir por qué pongo el reloj, la alarma a las 7 y no a las 7:03, cuál es la diferencia de eso, qué sentido tiene. Y más bien estamos llevados, ¿cierto?, por decisiones emocionales. Y además dice algo que me parece muy divertido y que estoy completamente de acuerdo, dice, por eso mismo es que triunfa la pseudociencia, porque hay una serie de cosas que la razón finalmente no entiende, y podríamos estar entregando y entregando evidencia de cosas por el estilo, y si me hace sentido en el supuesto del sentimiento, ¿no? Eso me va a motivar, y bueno, y ahí está la razón, digamos, de que esas empresas les vaya tan bien finalmente. Para continuar y ir terminando y acercarme ya a lo que está pasando con el aula, después de haber hecho este recorrido por la historia, que les recomiendo mucho mirar, nosotros acostumbramos a compartir nuestras presentaciones del simposio en forma posterior, junto con los videos, así que ahí ustedes van a poder sacar la presentación si quieren profundizar en estas referencias que estamos dando. Lo que a nosotros nos preocupa del aula es también sacar la idea del eslogan. Hay muchos eslogan respecto de la emoción, y tiene razón, decir, por ejemplo, que no podemos aprender sin emoción, no somos, primero hay que dejar claro que somos seres integrales y que no podemos separar la emoción, ¿cierto?, de la razón, de que las emociones van al colegio o el cerebro va a la sala de clase, son simplificaciones que eventualmente también nos hacen perder el norte de que la persona es la que asiste al colegio, y que esa persona no solo va con su cerebro y sus emociones, va también con toda su historia vital, con todo su contexto, con su barrio, con la historia de su madre, su padre, etc. Entonces nos gusta más a nosotros ir dando explicaciones un poquito más profundas, y queremos explicar, digamos, por qué es tan importante o cuáles son las emociones importantes para el aprendizaje.
Y la primera que aparece en todas las investigaciones que ustedes busquen relacionadas con el aprendizaje es la curiosidad. Nosotros tenemos un sentido innato de la curiosidad, así como tenemos un circuito de recompensa asociado con las cosas que nos permiten la supervivencia, como el sexo, la alimentación, el agua, el abrigo, también lo tenemos con el aprendizaje, y tiene todo sentido, ¿cierto? Porque el aprendizaje es fundamental para el desarrollo del ser humano. Eso quiere decir que nos gusta aprender y que nos mueve la curiosidad, que gatilla en nosotros o que produce en nosotros una respuesta innata a ir en búsqueda de aquello, ¿cierto?, que nos está provocando ese interés. Y en ese sentido me parece súper importante mostrar lo que señala Duhan en su libro Cómo aprendemos, donde él señala que el aprendizaje depende de estos 4 pilares, y esos 4 pilares son la atención, el compromiso activo, el feedback a partir del error y la consolidación. Y respecto al compromiso activo, porque la curiosidad depende de uno, ¿cierto? Algo que le pasa a uno, lo que él dice que podemos comprometer a nuestros estudiantes de manera activa y hace alcance que ese activo es activo cognitivo, es decir, desde el conocimiento, ¿no? A través de un algoritmo, lo dice él, que llamamos curiosidad, y que lo que hace efectivamente es que nos permite hacer predicciones de la realidad, y en la medida que vamos en la búsqueda de esas respuestas, vamos contrastando esas predicciones que gatillaron nuestra curiosidad con las respuestas que finalmente logramos encontrar. Me parece que eso es fundamental tenerlo en cuenta, porque en un sistema educativo como el nuestro, donde nada parte desde lo que motiva a los niños, desde lo que les llamó la atención, sino que estamos siempre nosotros entregando contenidos más allá de si les interesan o no, bueno, tenemos que empezar a pensar entonces de qué manera damos un poco vuelta a esa tortilla, porque claramente no estamos facilitando el aprendizaje. Por otro lado, la curiosidad favorece la motivación, y la motivación es el motor del aprendizaje. La motivación, y ese motor, nos gusta mucho hacer la aclaración de que la motivación implica no solamente pasarlo, no solamente disfrutar, ¿no? A veces la motivación implica también hacer tareas que no son tan agradables, como desarrollar, no sé, cuando uno estudia, tiene que a veces leer cosas que tal vez no son de todo el gusto de uno, pero uno aprende con el paso del tiempo que te van a servir, y haces tareas, ¿cierto?, que están trazadas por esta motivación y que te permiten finalmente lograr objetivos que tienen que ver con el aprendizaje. Entonces, si la curiosidad gatilla la motivación, entonces no podemos perder de vista la curiosidad en la enseñanza. La curiosidad, por otro lado, también favorece el interés, y esto es muy importante, porque ¿qué dice la evidencia respecto al interés? Que mientras más interés yo tengo por un área o por algo, más posibilidades hay también de que yo recuerde aspectos relacionados con ese contenido. Entonces, si se fijan, hay como una cascada, ¿no?, entre la curiosidad, la motivación, el interés, y finalmente es importante señalar que la curiosidad se expresa fantásticamente bien a través del juego, y sabemos también que tenemos un mandato, también atávico, es decir, de que viene con nosotros de los tiempos a jugar, porque lo que ocurre con el juego, como bien lo dice Isabel Benke, que también está en nuestro simposio, es la mejor, perder el tiempo, señala ella, jugando es lo más eficiente para el aprendizaje. Y la curiosidad se expresa finalmente a través del juego, es un espacio natural de expresión de la curiosidad, y lo que permite el juego es que de alguna manera se hace todo para el aprendizaje, porque el juego tiene una triada que tiene que ver con confianza, vulnerabilidad y riesgo, dice riesgo, pero es riesgo, eh, que tiene relación con que en la medida que vamos ganando confianza somos capaces de arriesgar más y disminuimos nuestras defensas respecto de sentirnos o no vulnerables. Es decir, los ambientes lúdicos, los ambientes cargados de humor, cargados de buen trato, son ambientes entonces donde va a ser mucho mejor no solo jugar, sino también desarrollar o expresar esta curiosidad. Entonces, también tener en cuenta, ¿cierto?, el poder de la risa y el humor para el aprendizaje, que también ha sido estudiado, porque permite cosas que son relevantes para aprender, cómo mantener la atención, que es uno de los pilares del aprendizaje, ya veíamos, y cómo reducir la ansiedad, que es una sensación, ¿cierto?, desagradable, que efectivamente nos distrae del foco en que deberíamos estar puestos cuando estamos en un espacio de aprendizaje. Y por otro, la participación aumenta la motivación. Es muy importante sí aclarar que el humor y la risa tienen que estar siempre en un contexto de respeto, donde nadie se sienta ofendido respecto a las claves de humor que estamos utilizando, que eso acá
también que ha costado como que quede claro, ¿no? Y para cerrar, quiero citar a Maturana para señalar lo que él dice de la emoción y cómo lo conecta con la educación. Dice que la emoción se funda en lo social, como la emoción que constituye el dominio de acciones en el que el otro es aceptado como un legítimo otro, en la convivencia. Eso es el amor, dice él. Cuando yo acepto otro, legitimo al otro, esa emoción que está ahí, ¿cierto? Y que es fundante, es el amor y lo conecta con la educación de una manera maravillosa porque dice que amar educa. Y señala lo siguiente, si un espacio que acoge, que escucha, en el cual decimos la verdad, contestamos las preguntas y nos damos tiempo para estar allí con el niño o la niña, es decir, legitimamos al niño y a la niña, ese niño se transformará en una persona reflexiva, seria, eh, responsable que va a escoger desde sí, desde su propia experiencia. Y me parece que eso, ya que estamos acá tratando de hacer vínculos con educación, es algo que tenemos que tener en cuenta porque estamos en un país donde todavía no se validan, por ejemplo, los derechos universales del niño y la niña y todavía consideramos a nuestros niños y nuestras niñas como entes no sujetos de derecho, todavía no son ciudadanos, todavía estamos tan al debe con la infancia, que vale la pena pensar en que finalmente si queremos vincularnos emocionalmente y queremos lograr, ¿cierto?, que la educación tenga esos énfasis, entonces tenemos que partir legitimando a la infancia como primera tarea. Así que eso quería yo decir en esta presentación, dar las gracias a todas y todos los que nos acompañaron hoy, a todo el equipo que está aquí presente y que hace esto posible. Muchas, muchas gracias.